Bienvenidos una vez más a Inédit. Hoy os queremos recomendar la película documental Madre, no hay más que una. Pues mira, yo siempre me vi como madre, siempre. La verdad es que creo que es algo que mi corazón, consciente o inconscientemente, ha sentido siempre, una llamada a ser madre. Pues yo creo que no sabía que quería ser madre, pero claramente era lo que más quería en mi vida. Igual hay días que estás deseando que se calle y que deje de llorar por las noches. Pero yo creo que la mujer lo lleva en su ADN. Las protagonistas de este documental todas son madres, lo cual las hace vivir diferentes circunstancias en la vida que solo se pueden vivir siendo madres. Sorpresas, novedades, enfermedades, presiones profesionales, juicios sociales por tener muchos hijos, risas, llantos, embarazos inesperados, hijos perdidos, muchas horas sin dormir y miles de sueños inimaginables que se hacen realidad. Asimismo, ellas son trabajadoras, emprendedoras, impetuosas, empoderadas y divertidas. El deseo de ser madre es muy superior al miedo a volver a pasar por eso, a perder un hijo, ¿no? Esta es mi herencia para el mundo. Hoy tenemos la suerte de contar con su director, con Jesús García Colomer. Jesús, bienvenido a Inédit. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí contigo. Bueno, felicidades por el documental que has realizado, porque la verdad es que es extraño encontrarse con formatos de este tipo en la actualidad y sobre todo encontrarse con los testimonios de las mujeres, de las madres que aparecen en él. ¿Cómo lograste, cómo fue el proceso de selección de todas estas personas, de todas estas Bueno, madres coraje que aparecen allí? en realidad fue muy sencillo, porque de las 6 protagonistas del documental, 5 son amigas mías Ujú. y otra es mi mujer. Entonces hay truco, Entonces, ¿no? entonces hay trucos, sí, no lo tuve tan complicado, la verdad. Ujú. Yo tenía muy claro lo que quería hacer y, bueno, es verdad que hice una lista de posibles, ¿no? Pero es verdad que al principio sí que pensaba a lo mejor intentar contar con alguna cara más conocida o más famosa, Ujú. pero luego pensé que eso le podía restar cierta credibilidad, perdón, y, y luego también me iba a resultar más complicado, obviamente, ¿no? Porque la agenda de un VIP, por así decirlo, es más complicada. Ujú. Y entonces hablé con ellas, fui mandando mensajes de WhatsApp y quedando a tomar cafés. Ujú. Y nada, y salieron las 6 enseguida. Ujú. Para quien no haya visto todavía el documental, estas 6 mujeres hablan sobre sus experiencias como madres dentro de una familia numerosa y cada una aporta experiencias muy diferentes y todas ellas bajo un nexo de unión que has planteado como que madre no hay más que una, ¿no? Correcto, sí, todas son madres de familia numerosa o por lo menos lo han intentado. Hay una de ellas, Bea, que tiene un hijo, Ujú. pero cuenta su experiencia porque ha perdido hasta 6 embarazos, ¿no? Ujú. Y es una realidad muy, bueno, a lo mejor tantos no es tan común, pero bueno, no son pocas las mujeres y las madres que se han enfrentado a un aborto espontáneo y a ese duelo que al fin y al cabo también Ujú. tienen que vivir, ¿no? Entonces, con Bea también conté porque creo que es madre de familia numerosa de otra manera, pero que Ujú. también puede aportar muchísimas cosas y a muchas madres o mujeres que han pasado por esa experiencia. Y el resto, sí, el resto tienen todas entre 4 y 6 hijos. Ujú. Casi nada. Para los Sí, sí, tiempos que corren es sí, no. toda una Rompen todas hazaña. las estadísticas con mucho, claro. O sea, estamos en unas estadísticas de natalidad ahora mismo en España las más bajas de los últimos, vamos, desde que se toman datos. Ujú. Han salido hace poco unos datos que son escalofriantes y que, sinceramente, en apenas una generación y media nos abogan prácticamente a la extinción, ¿no? Sí, Pero s bueno, sí, me han sorprendido estos datos, porque el Instituto Nacional de Empleo hablaba que, hemos tenido un periodo en el que había 900 nacimientos al día, aproximadamente, si mal no me equivoco, y esta era la mitad, esto era la mitad de lo que había hace 50 años. sí, sí, Yo procedo de esa época, ¿no? De hace casi claro. 50 años, donde había mucha más natalidad y ahora sorprendentemente ha caído en picado, ha caído increíblemente hacia abajo. Sí, es cierto. O sea, a mí lo que me llama la atención es que
obviamente son otros tiempos y hay otras formas de vivir, ¿no? Pero una cosa es que se reduzcan y otra cosa es que prácticamente desaparezca Ujú, el nacimiento de niños, ¿no? ujú, Eh, no sé cómo se ha llegado hasta aquí, no lo sé, pero lo cierto es que hemos llegado, ¿no? ujú. Y por eso también es tan novedoso este documental. Este documental hace 40 o 50 años no habría tenido ningún Mm, sentido, claro. porque era lo común y lo habitual. Y sin embargo, hoy me decía una persona, ayer hicimos la premiere de la película, y me decía una Mm. persona que es un documental exótico, lo cual no deja de llamarme la atención, ¿no? Sí. Porque, pero sí, son las madres de familia numerosa resultan algo exótico ahora mismo en nuestra fauna humana colectiva. Pero bueno, Mm, ofrecen una opción de vida, un modo de vida con una alegría y con una soltura que incluso te dan hasta envidia, ¿no? Dices, "Jo, mm, pues a lo mejor pues no es tan loco, ¿no? Lo que hacen mm. estas chicas, ¿no? Que al final es tomar una opción de vida muy libre, que se salen de todos los cánones y de todos los consejos, de todos los gurús sociales que hay ahora mismo y que construyen esta sociedad y deciden tener 3, 4, 5, 6 hijos. Ujú. Es cierto lo que comentas porque yo he notado que la película transpira vitalidad y dan ganas, ¿no? de convertirse en familia numerosa. Sí. Todo lo contrario a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y es quizás porque a los españoles se nos ha quitado las ganas eso de ser padres. Bueno, yo creo que sí, un poco que nos las han quitado. O Ujú, sea, yo creo que a las personas no se le han... es que es un instinto natural. O sea, fíjate, comentaba, si me permites una anécdota, comentaba ujú, ayer con otra persona, hace como unos 15 o 16 años yo leí un artículo en National Geographic que la comunidad científica había llegado a la conclusión de que el instinto más desarrollado entre los mamíferos no era el instinto de supervivencia, ujú, sino el instinto de perpetuación de la especie. ujú, Y que al final un macho o una hembra en celo de la especie que fuera prefería aparearse a un riesgo de su vida, cuando ujú. en cualquier situación de riesgo de su vida lo que hacen es huir o esconderse Claro. y sin embargo no ante la posibilidad de la procreación. Y nosotros al final somos mamíferos, ¿eh? Mm, Racionales, es cierto, mm, pero está en nuestro instinto, ¿no? Lo que sí que nos han quitado es esas ganas de construir familia. Hay una industria poderosísima también detrás, mm, en todo el tema de la anticoncepción o de el ocio, por ejemplo, ¿no? Pues te venden el ocio en soledad o en pareja ujú. mucho más jugoso que el ocio en familia, ¿no? Claro. Y hemos llegado a una situación en la que para en el documental se ve, ¿no? Para cualquiera de las 6 protagonistas del documental, bueno, para cualquier madre, yo creo que de más de 3 hijos, de tres Ujú. hijos o más, eh, hay cosas tan normales como eh, coger un taxi o reservar en un restaurante que son un auténtico reto. Ujú, Y no sé cómo hemos llegado a eso, pero hemos llegado. O ujú. reservar en un hotel. Sí. Si tienes 5 hijos, tienes que reservar 2 habitaciones, no te dan solo una para una familia de 7, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Ujú, Y entonces es un clima y un entorno realmente antifamilia. Yo creo que también ha podido ser bueno, un reparo de la sociedad porque veníamos, ¿no? En la generación que hemos nacido tú y yo, por lo que mm, decías, ¿no? Familias numerosas, se asociaba mucho, yo creo que a la situación política y social del momento de la dictadura, de las familias católicas numerosas, afines al régimen y tal. Pero bueno, 50 años después de aquello, no tiene ningún sentido que desde las administraciones, por ejemplo, o desde la educación, ujú, se promueva la familia como un valor, es que no diría que positivo, por supuesto sí positivo, pero es que es necesario. ujú. La familia, una familia, es la célula más básica a través de la cual se construye una sociedad y una civilización. Claro. Y los datos lo que están diciendo es que estamos dejando de ser civilización. Hay un clima de presión social, ¿no? De juicio hacia el tener demasiados hijos, tanto desde el prisma social como también profesional, ¿no? Estas mujeres se ven en algunos casos hasta criticadas. Esta es una de las cuestiones que más he visto en el documental.
Sí, en el documental se ve cómo alguna de ellas lo cuentan, han perdido sus puestos de trabajo al poco de anunciar un embarazo. Ujú. O el apuro que pasan, sin llegar a perder el puesto, pero el apuro que pasan al contar que están de nuevo embarazadas y a lo mejor es el cuarto o el quinto embarazo, ¿no? Ujú. Yo entiendo, yo entiendo desde el mundo de la empresa que, bueno, que es una situación que hay que afrontar y que resolver, una baja de maternidad, pero es que hay un bien mayor detrás, ¿no? Entonces, por eso digo que yo creo que es la administración desde distintos ámbitos, ¿no? Los que se tienen o sea, no que involucrar, o sea, estamos en un momento de emergencia, yo creo, o sea, habría que hacer una revolución. Ujú. Lo que decías antes es cierto, o sea, hay mucha vitalidad en la maternidad de estas mujeres del documental, de Madre no hay más que una, pero sin ocultar los sacrificios y las renuncias que llegan a hacer. O sea, Ujú. no lo hemos edulcorado en absoluto. Nosotros hemos puesto la cámara y han contado lo que han querido, ¿no? Y bueno, en la maternidad, como en cualquier otra responsabilidad de la vida adulta, bueno, hay momentos que no son tan agradables. Lo que pasa que es que yo creo que las gratificaciones que da la maternidad, podría hablar de la paternidad, pero bueno, el documental es la maternidad, Ujú. eh, son inigualables a cualquier otra situación de la vida adulta. Ujú. Son inigualables. O sea, por resumirlo en una frase que dice una de las madres en el documental, ¿no? Todas hablan pues del amor que reciben, del cariño, del sentirse plenas, ¿no? Pues son su legado, ¿no? Ujú. Pero hay una que dice, y al final es muy divertido, esta es Blanca, que es madre de 5, una periodista madre de 5, y dice, al final es muy divertido tener 5 minitús en tu vida, ¿no? Sí. Y es cierto, yo lo pensé y dije, pues tienes razón, ¿no? Pues yo veo a mis hijos y tienen muchos rasgos míos o gestos míos o tal, Ujú. y dices, pues son una foto, algo parecido a una fotocopia, ¿no? Pero bueno, Ujú. es muy divertido, ¿no? Y hay Ujú. mucha vitalidad, pero no bueno, sin ocultar que, por supuesto, la maternidad conlleva sacrificios, renuncias, pero, o sea, yo me pregunto, ¿y para qué vives si no, no? No sé, Ujú. hay una de ellas que dice que de no haber sido madre habría sido infeliz seguramente Ujú. por haberse pasado la vida mirándose su ombligo. Hay una mujer de las protagonistas en este documental, Ana Martínez, valenciana, con 4 hijos. Me habéis pasado una documentación de esas de Sí, producción que hay un testimonio que está fuera del documental, que es haber tenido problemas incluso hasta para subirse a un tren, a una compañía de ferrocarriles de low cost y no poder subir con sus 4 hijos a ese tren. ¿Cómo hemos llegado a este punto, ¿no? A este punto tan extraño que parece más una distopía más que otra cosa. totalmente. Parece, ¿cuál era? 1984, ¿no? 84, sí, exactamente, de George Orwell. Sí. Sí, esto sucedió poco antes del verano o en la primavera, no recuerdo bien. Ana es valenciana, ella reside en Madrid, pero sus padres están en Ujú. Valencia y aprovechando un puente que su marido tenía que trabajar, compró unos billetes, 5 billetes de tren para viajar a Valencia y pasar el puente. Y con los billetes en la mano, cuando quiso hacer el tren, la dejaron en el andén Mm. porque la compañía, que es una low cost, como has dicho, tenía una política de seguridad que obligaba a que por cada 2 niños viajase un adulto. Mm. Entonces ella preguntó por qué, dijeron que era por seguridad y ella dijo, bueno, pues yo asumo los riesgos, soy su madre, son mis hijos, si les pasa algo yo os firmo el papel que queráis ahora mismo, pero no la dejaron subir. Esto tuvo su eco en redes sociales, Mm. algunos medios de comunicación potentes tomaron este guante y tuvo su repercusión y Ana, que es profesora de universidad y tiene una vida muy tranquila, se vio metida en una vorágine bueno, y tuvo sus frutos. Finalmente hay que decir también que la directora general de esta compañía llamó desde Francia Mm. a Ana, le pidió sus disculpas y le prometió, y creo que así se hizo, cambiar ese Mm. protocolo de seguridad que es, como dices tú, distópico absolutamente, pero lo triste es que se dio. Mm. Para mí la gran pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esto? Me alucina, de verdad. Mm. Mm. Pero bueno, es lo que tenemos. Mm.
el documental ojalá también se convierta en viral, ¿no? Como la noticia de Ana, para que este tipo de acciones se corrijan. A veces no queda otro remedio más que provocar cierta polémica, ¿no? Sí. Para que algo se mueva en la sociedad. El documental, por tanto, es un homenaje, ¿no? A todas esas madres, no solamente a las que salen, sino también a todas las madres en general. O sea, a mí lo que me gusta mucho del documental es que, por supuesto, es un homenaje a la maternidad y a las madres. Y fíjate que cuando estábamos en proceso de hacer el documental, bueno, te vienen muchas preguntas y muchas cuestiones, ¿no? Y no queríamos llegar a herir la sensibilidad de mujeres que han querido tener hijos y por los motivos que sean no los han tenido, ¿no? Pues porque no han encontrado con quién o porque no les han venido los niños o lo que fuera, ¿no? Pero en un momento dado, una persona del equipo, Carlos, nos dio la clave del documental y nos dijo, mira, es cierto que no todos hemos sido madre o no todas las mujeres han sido madre, pero todos hemos tenido una madre. Y desde esas miradas desde donde tenemos que tirar un poco el docu también, ¿no? Una mirada hacia arriba y no hacia nosotros, ¿no? Hacia nuestra madre, hacia todas las madres de nuestros amigos que hemos conocido, ¿no? Yo me he acordado de madres que a mí me han cuidado y que no eran la mía, ¿no? Pero es un homenaje, por supuesto, vamos porque en todo el proceso de creación de una familia entre el padre y la madre, yo te lo digo en primera persona, pues estoy casado, tengo 5 hijos. Por supuesto, la figura del padre es insustituible también, ¿no? Los dos tienen un rol absolutamente fundamental en la educación y en el desarrollo de los niños. Pero la repercusión o la importancia que tiene, el impacto que tiene la madre en los hijos es mayor. Es mayor. Lo digo yo siendo padre y me quedo en un segundo plano en ese sentido, ¿no? Hay un término como es la sostenibilidad, que está en riña con esto de la explosión demográfica, ¿no? Da la sensación como que ahora todo va en contra del planeta porque somos insostenibles como seres humanos que somos, ¿no? Dentro del planeta no puede haber tanta gente. ¿Esto está tan reñido como dicen algunos medios? Hay una frase que a mí me encanta que, ¿no? Pues ahora hay mucha preocupación en este sentido en dejar el mejor mundo posible para nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que es al revés, es dejar los mejores hijos posibles para nuestro mundo. Yo creo que hay que empezar a afrontar todas estas realidades, la realidad demográfica, la realidad educativa, no desde la mirada de nosotros los adultos, sino desde la mirada de los niños, ¿no? No es qué podemos daros, sino qué necesitáis. Y a partir de ahí, buscar soluciones. Eso te iba a preguntar, ¿crees que desde el sistema educativo y las instituciones se está trabajando en favor de las familias numerosas? En España, que es lo que yo conozco, de ninguna de las maneras, ¿no? El sistema educativo, lamentablemente, es un arma arrojadiza política, ¿no? Y cada vez que hay un cambio de gobierno se cambia una ley educativa y así es absolutamente imposible construir un entramado educativo y una estructura educativa con cierto sentido. Es imposible. O sea, tú no puedes estar cambiando los contenidos de los libros de texto, la evaluación de las asignaturas, la importancia, incluso las mismas propias asignaturas cada 3 o 4 años porque gobierne uno o gobierne otro. Es de vergüenza. O sea, ese tema en concreto es de los más vergonzantes de todos. Esto no quita para que, y soy consciente de ello porque mi mujer trabaja en un colegio. En España es cierto que tenemos excelentes maestros, ¿eh? Y que son muy cercanos. Es una profesión que es vocacional y son muy cercanos a la realidad del niño. Yo creo que eso también es cierto. Lo que pasa es que ellos no tienen capacidad de cambio global, ¿no? Ellos pueden impactar en personas concretas, pero no en una estructura. Y de verdad que todo lo que ha sucedido en los últimos 40 años en el ámbito de la educación en España es para meter preso a más de 10. No iba a decir a más de 1, sino a más de 10. Porque destrozan al final, ¿no? No construyen tejido educativo y por lo tanto no construyen personas educadas en el sentido de formación, no solo de modales, o sea, sino de formación y de cultura, ¿no?
Y entonces a mí esto es un tema que como no sé si has notado que me sensibiliza mucho. Sí, sí. Bueno, es que aunque el documental, la educación no la trata como tal, porque Ah, toca otros temas, sí que subyace de alguna manera, ¿no? El tema de cómo sobrevivir en un mundo como este, ¿no? Y claro, a la hora de sobrevivir tenemos que ver todos los aspectos, tanto lo educativo, lo familiar, lo social, y la educación, desde luego, tiene una importancia capital, ¿no? En toda esta estructura. Que, por cierto, hablando de educación, no solamente está la educación que reciben los niños en el colegio, sino también la que reciben en las propias casas. no, por Porque supuesto. tú como padre de familia numerosa también lo notarás, ¿no? Que cada niño necesita una educación casi prácticamente de manera individual, pero también dentro del seno de una familia muy colectiva, ¿no? No, sin ninguna duda. O sea, de hecho, es cierto que no se toma en el documental no tenemos en cuenta el tema educativo, digamos, de sistema de educación, pero sí la educación doméstica, ¿no? Y de cada madre con sus hijos y efectivamente estoy muy de acuerdo, vamos, el 70% de lo que se construye en la cabeza y en el corazón de los niños tiene que ver con lo que sucede en casa. Por eso digo lo de la presencia o lo de la ausencia. O sea, Ujú, es súper importante la presencia de los padres. Aunque solo sea eso, aunque solo sea la presencia. No es ujú, lo mismo un hijo en casa estando solo ujú, que un hijo en casa estando su padre en la habitación. claro. No es lo mismo porque en ese momento, por poner un ejemplo, se pilla una puerta y se hace una herida y tiene quien le cure, tiene a quien acudir. Mm, Si no están, pues no. Y entonces, mm, pues ya se pueden generar muchos problemas con las ausencias de los padres, pues, psicológicos incluso, ¿no? Que deriven en patologías ya de mayores. Pero bueno, la educación en casa, sin ninguna duda. Yo, como te digo, el 70% de lo que sucede en las cabecitas de estos pequeños mm. tiene que ver con lo que sucede de puertas adentro. Y vinculado con esto de la educación en la familia, hay un sistema que yo lo viví, ¿no? Que es la cooperación familiar, que es la cooperación que existe entre los diferentes miembros de la familia. Voy a darte un apunte personal. Yo fui el mayor de una familia de 3 hijos y mis hermanos más pequeños que yo, al final yo tuve que asumir parte del rol del padre, porque mi padre por el trabajo y demás no solía estar en casa. Y Sí, muchas veces cuando mi hermano pequeño, de 11 años más pequeño que yo, siempre me dice, es que fuiste mi figura casi paternal en el momento en el que nuestro padre no estaba allí, ¿no? Y esto también se ve, ¿no? En estas dinámicas familiares también hoy en día. sí, sí, los hermanos son súper importantes. Por eso digo, es que es muy positivo tener una familia. A ver, yo no me voy a meter en la vida de nadie, ¿no? Pero a mí me gusta este documental como propuesta, ¿no? O sea, oye, esto es posible y no es una locura y al final ellas lo explican, ¿no? Es cuestión de tener prioridades en la vida y darle hermanos a tus hijos, Mm, eh, vamos, es un regalo y es un tesoro. Luego ya cuando se hagan mayores, mm, ya pues discutirán o no, o se llevarán bien o no, lo que sea, ¿no? Pero en la infancia, en lo que es el periodo de crecimiento y de formación de las personas, de las conciencias, de mm, las voluntades, un hermano es de las cosas que más te puede aportar. No te digo mm, nada si tiene, pues como en tu caso, si son 2 hermanos o 3 o 4, ¿no? mm, Porque luego, además, fíjate, hay muchas familias en España que a lo mejor tienen un hijo o dos y en esa situación yo cuando tenía 1 o 2 hijos, es verdad que había veces que te agobiabas mucho, ¿no? mm, Curiosamente, a partir del tercero te agobias mucho menos y es por lo siguiente, y es que los hijos te demandan a ti muchísimo menos porque mm, tienen a sus hermanos para jugar, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, no eres cuando es un hijo único, solo pueden acudir a ti. Y claro, cuando son dos, pues ahí está el papá y si el papá está mm, ocupado con el hermano, se van con la mamá. Pero cuando ya tienen 3 o 4 hermanos, a nosotros lo vimos así, nos dejan mucho en paz. Incluso, pues lo que dices tú, ¿no? Nuestro hijo mayor, a lo mejor están jugando todos en una habitación y uno tiene sed y en vez de pedirnos agua a nosotros, el hermano mayor le da el vaso de agua, por decirlo algo, claro, o le da las pinturas, y sin embargo, si no, tienes que ser tú el que esté ahí, ¿no? Con los más claro. pequeños. Y, y al final te ayudan mucho, claro, los Mm. hermanos, y se ayudan mucho entre ellos. Es a todas luces, es que yo no consigo encontrarle aristas negativas reales.
Más allá de los topicazos de que no vas a dormir y que no puedes salir por la noche o, bueno, pues mira, la vida va pasando. O sea, lo de no dormir es cierto. Hay una época de sacrificio y que cuesta mucho. A mí no dormir me sienta fatal. Pero es un tiempo, o sea, se pasa. No es para toda la vida. Sí. Cambiar pañales, bueno, pues eso te dura 2 años, ¿sabes? O sea, Ujú. no es para toda tu vida cambiando 6 pañales todos los días, no. Ujú. Y por eso digo que quitando esos topicazos que no tienen esencia en realidad y que son los que se oyen en las conversaciones, en las tertulias entre amigos y no hay ningún argumento sólido para no tener yo no digo para no tener muchos hijos, sino para no tener tantos como quieras, tantos como quieras. Oye, luego yo sé que hay familias que, 10 hijos, tal, bueno, pues a lo mejor yo no digo eso, ¿no? Pero tener ninguno o uno creo que no es la opción. Ujú. Sí, fíjate qué mensaje, ¿no? Un mensaje que nos puede hacer reflexionar mucho a todos los que veamos o todos los que vean, mejor dicho, este documental. Y ya por acabar, Jesús, me gustaría que nos hablaras brevemente de tu productora, o mejor dicho, fundación, Gospa Sí, Arts, con sí. la que estás realizando documentales muy interesantes que tienen a la religión como telón de fondo. Sí, nosotros, bueno, en realidad hace muchos años un grupo de amigos decidimos, bueno, yo soy periodista, ¿no? Entonces, Mm, dedicar nuestros talentos o nuestras habilidades profesionales o lo que sabemos hacer, nuestro oficio, mm, bueno, para transmitir valores bonitos y para evangelizar y para dar luz a este mundo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y como digo, lo que pasa es que sin catequizar, ¿sabes? Nosotros ujú, no pretendemos ni moralizar, ni señalar a nadie, ni denunciar, ¿no? Es toda una propuesta como es este caso del documental, ¿no? Son 6 entrevistas muy limpias y muy blancas y muy transparentes a 6 personas que tienen una opción de vida, ¿no? Y esta es ujú, nuestra propuesta. Ya está, no pasa nada. Si no te gusta, pues hay más, ¿no? mm, Pero no. Y entonces montamos una fundación que apoya económicamente estos proyectos porque, ujú. por ejemplo, el documental de cine es un proyecto de mucho peso económico, ¿no? O sea, Claro. no, la industria audiovisual es cara, ¿no? Es cierto que bueno, no tanto como hace algunos años, pero es cara, ¿no? Y, y ahí trabajamos con mucha ilusión, Ujú, este es el tercer documental que hemos hecho. Hicimos uno sobre las peregrinaciones a Lourdes que hacen enfermos y sus familias, otro ujú, sobre el pueblo de Medjugorje en Bosnia y Herzegovina, que el Vaticano está haciendo una investigación ahí sobre unas posibles apariciones de la Virgen, un tema ujú, súper curioso y súper interesante. Y ahora este de Madres, que es más cercano y que nos pilla más cerca a todos y que la verdad es que hemos disfrutado muchísimo con mucha sencillez. Quiero decir, al final íbamos a entrevistar a madres de familia. ujú, sí. No eran estrellas de rock ni políticos de la ONU. Y sin embargo te das cuenta de cuánto peso tienen realmente las personas realmente importantes en la vida. Ujú, A lo mejor no tienen ningún aura de fama, ujú, pero son las que, como decía aquella película, ¿no? La mano que mece la cuna es la mano que ujú. mueve el mundo, ¿no? Sí. Entonces, es así, es así. Ujú, sin duda alguna. Bueno, pues enhorabuena de nuevo por ese trabajo, un excelente trabajo documental, muy valiente en los tiempos que corren y espero que en una próxima ocasión nos veamos por aquí en Inédit de nuevo. Cuando quieras, a tu disposición. Recordar solo que Madre no hay más que una se estrena en cines el 20 Ujú, de octubre y quien quiera pasar un buen rato se lo va a pasar, ¿eh? sin duda alguna. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Chao.